Bienvenidos al canal Agenda Mundial. La guerra en Ucrania, que se prolonga desde hace más de un año, causó profundas heridas en el ejército ruso. El ejército ruso en realidad puso todas sus esperanzas en los meses de invierno. El ejército ruso hizo llover misiles sobre los centros urbanos ucranianos durante el invierno en Ucrania. El objetivo de los ataques con misiles del ejército ruso era hacer frente al frío y dejar indefensos a los ucranianos. Este movimiento para romper la resistencia de los ucranianos no tuvo éxito. Por el contrario, los ucranianos se unieron más contra el ejército ruso. Rusia, por su parte, en la vergüenza de no ver la cara de la victoria durante mucho tiempo, lanzó ataques a regiones que quizás no tenían una importancia estratégica en la guerra. Estos intentos del ejército ruso de demostrar su valía nuevamente tropezaron con él. El mejor ejemplo de este escenario negativo se puede ver en Bakhmut. El ejército ruso y los generales más distinguidos del ejército han estado tratando de sitiar a Bakhmut durante meses para poder beneficiar al líder ruso Putin. Los ataques, cuya razón nadie ha entendido aún, provocaron grandes pérdidas de soldados y los enfrentamientos continúan en la región. A medida que se intensificaba el conflicto en Ucrania, las fuerzas rusas se fijaron un nuevo objetivo en Bakhmut. Los soldados rusos están haciendo grandes esfuerzos para cruzar el río. Los refuerzos del Kremlin llegan al sur en previsión de un nuevo contraataque de Kiev. El ejército ruso está tratando de tomar algunas medidas para eliminar el peligro en la región. Ucrania y Rusia son una dura realidad para la región, con miles de muertos o gravemente heridos mientras ambos bandos luchan por el control de la ciudad. Se siguen reportando numerosas bajas mientras Ucrania y Rusia libran la lucha lenta y aplastante por el control de la ciudad minera de sal de Bakhmut en el este de Ucrania. Ucrania controla el área al oeste de Bakhmut, que ahora está devastada y casi abandonada, mientras que el grupo Wagner ruso controla la mayor parte de la parte este, donde el río Bakhmutka, que atraviesa la ciudad, marca la línea del frente, según la inteligencia británica. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que más de 1.100 soldados rusos han muerto en la sección de Bakhmut de la línea del frente en los últimos días. Esta declaración del líder ucraniano significa que el ejército ucraniano todavía domina Bakhmut. En menos de una semana a partir de marzo, logramos matar a más de 1.100 soldados rusos solo en el área de Bakhmut. Esta es la pérdida irreversible de Rusia, justo allí, cerca de Bakhmut, dijo Zelensky en su video charla nocturna. Zelensky agregó que unos 1.500 soldados rusos resultaron tan gravemente heridos que no pudieron seguir luchando. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que los ataques no se limitaron a Bakhmut, sino que las fuerzas rusas estaban realizando más operaciones militares en la región oriental de Donetsk, que junto con la vecina Luhansk forma el Donbass industrial. El ministerio afirmó que las fuerzas rusas habían matado a más de 220 soldados ucranianos en las últimas 24 horas. Si bien ambas partes reconocen que Bakhmut ha sufrido pérdidas significativas en los últimos meses, es bastante difícil verificar de forma independiente el número exacto de bajas. Ucrania ha dicho en repetidas ocasiones que la defensa de Bakhmut continuará, y los comandantes superiores dijeron durante el fin de semana que la batalla allí les permitió ganar el tiempo necesario para preparar un contraataque más amplio. Yevgeny Prigozhin, el fundador de los mercenarios rusos del grupo Wagner, compartió el domingo en una grabación de audio publicada en el canal de redes sociales del servicio de prensa, que la situación en Bakhmut es difícil, muy difícil. Conflictos entre las partes. Cuanto más cerca del centro de la ciudad, más intenso es el conflicto. Moscú dice que capturar Bakhmut socavará las defensas de Ucrania y será un paso hacia el objetivo principal de capturar todo el Donbass. Sin embargo, continúan los enfrentamientos y los intensos bombardeos a lo largo de toda la línea del frente en el este y el sur de Ucrania, incluidas otras partes de Donetsk. Según funcionarios designados por Rusia en Donetsk, la ciudad fue bombardeada 4 veces por las fuerzas ucranianas, que afectaron áreas residenciales y dañaron las líneas eléctricas. Una agencia de noticias no pudo verificar la noticia de forma independiente. Ambas partes han dicho repetidamente que no atacaron a civiles en sus ataques.
Decenas de miles de civiles y soldados murieron en ambos bandos. Rusia bombardeó ciudades ucranianas y atrajo a millones de civiles a una guerra entre Kiev y lo que Occidente llamó una guerra de conquista. En septiembre, Rusia afirmó que había anexado la región de Donetsk y otros 3 territorios ucranianos, incluidas partes en manos de separatistas respaldados por Rusia desde 2014. Echamos un vistazo a los principales acontecimientos al entrar en un nuevo día en la guerra entre Rusia y Ucrania. Funcionarios regionales dijeron que 3 civiles murieron en el bombardeo ruso de Kherson en el sur de Ucrania el día pasado, y otro civil murió en la región oriental de Donetsk. Un asistente del presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que seguirá luchando en la devastada ciudad ucraniana de Bakhmut porque la guerra allí ha exprimido a las mejores tropas de Rusia y las ha humillado antes del contraataque planificado de Ucrania para la primavera. El jefe mercenario ruso Yevgeny Prigozhin dijo que después de que el ejército privado de Wagner sufriera grandes pérdidas en la batalla de Bakhmut, abrió centros de reclutamiento en 42 ciudades para reponer sus filas. Hay desarrollos sorprendentes en el campo de la diplomacia. Los medios estatales iraníes dijeron que Irán llegó a un acuerdo para comprar aviones de combate avanzados Su-35 de Rusia, ampliando una relación que ha visto el uso de drones de fabricación iraní en la guerra de Rusia contra Ucrania. El gobierno del Reino Unido escribió a los patrocinadores olímpicos en una carta instándolos a presionar al Comité Olímpico Internacional sobre su propuesta para permitir que rusos y bielorrusos compitan en los Juegos de París del próximo año, informaron medios británicos. Un alto funcionario de la Unión Europea dijo que la Unión Europea pronto podría aumentar la financiación utilizada para comprar armas para Ucrania en $3.700 millones. Según la Casa Blanca, Estados Unidos acusó a Rusia de tratar de desestabilizar a Moldavia y dijo que ayudaría al país de Europa del Este a combatir tales intentos compartiendo información y brindando otra asistencia. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al margen de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en India la semana pasada, fue constructiva, pero agregó que no había escuchado nada nuevo de Estados Unidos. Como es sabido, la guerra en Ucrania tiene un gran impacto económico en todo el mundo. El otro día, también hubo eventos notables en el campo económico. El Grupo de los 7, G7, y otras organizaciones afines han renovado su compromiso de apoyar el sector energético de Ucrania, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Canadá ha prohibido las importaciones de todos los productos de aluminio y acero rusos, en una medida que, según Ottawa, tiene como objetivo negar la capacidad de Moscú para financiar su guerra contra Ucrania. La continuación de la guerra en Ucrania pondrá a muchos países bajo presión económica. La guerra pone a la mayoría de los países en desarrollo en una situación difícil. El giro constante de la rueda en la economía depende de las exportaciones, y la mayoría de los países se vieron privados de estas oportunidades debido a la guerra. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por mirarnos.